Aquí la pregunta es la primera. Esto aquí tiene fotografías, de este punto aquí. Exactamente, no tiene fotografías. Ni antes del embalse. Ni antes del embalse. Pues, ¿y qué era esto aquí? Aquí precisamente en este punto inicié yo mi niñez con mi mamá y mi papá y mis hermanitos. Se llamaba Rancho Viejo. Estamos en Santa Rita. Estamos en la vereda Santa Rita, estamos en el punto de Rancho Viejo, donde yo me levanté con mi familia. Éramos los únicos habitantes de esta vereda. La casa era de tablas, tenía 2 piececitas y una cocina. La pieza de la familia y la pieza de los trabajadores, porque mi papá Ángel de Jesús Vargas tenía trabajadores porque él vivía de quemar carbón y cortar madera. ¿Cuántas personas vivían ahí en la casa? Normalmente siempre vivíamos la familia que de una u otra manera era una familia más o menos numerosa y entre unos 18 y 25 trabajadores siempre vivieron con nosotros. ¿Qué hacían tantos trabajadores ahí y por esta vereda? Porque como mi papá era el único que vivía acá, entonces como ustedes pueden ver hay una infinidad de montañas. Para eso no existían corporaciones de Cornare ni nada de esas cosas, ni empresas públicas, o sea, él era como el dueño de todo. Entonces él explotaba la madera. Cultivos, maíz. No, él explotaba la madera y después de que explotaba la madera, quemaba la tierra y sembraba maíz. Bueno, este es un paseo por nuestra historia. Estoy aquí con doña Julia Marín. Estamos en Santa Rita, exactamente donde empezó el embalse. Para otros hoy es donde termina, pero es en realidad el sitio estratégico donde se hizo el malecón más grande, el relleno, se juntaron 2 montañas, digamos, y se cerró el río Nare. De eso vamos a hablar en este paseo y de la historia que tiene que ver con Julia, Santa Rita, Julia y el liderazgo en Guatapé. Y como una persona que además de haber trabajado y vivido mucho en Guatapé, pues se fue y tiene otra visión de nuestro pueblo desde lejos, ¿no? Entonces, Julia, esta era tu casa, aquí pasó la infancia. Aquí pasé la infancia, aquí se rezaba el rosario a las 5 de la mañana. Trabajador que no rezaba el rosario no trabajaba sino una semana con mi papá. El sábado a mediodía le pagaba y muy prudentemente le decía que no volviera. Estamos al otro lado del malecón de la represa, es decir, allí muy cerca ya es el municipio de Concepción. De Concepción. ¿Qué vereda es esa de Concepción? Esa vereda de Concepción es la vereda Santa Gertrudis. Santa Gertrudis es vereda de Concepción y tiene escuela y todo. No. Es solamente nunca tuvo, solamente tierras. ¿Cómo se llama ese morro allá? Usted sí debe haberlo conocido. El Cucurucho. Ese es el cerro de Cucurucho. Allá es donde dicen que hay un camino de barro y donde espantan, ¿o no? Pues toda la vida se escuchó esa historia, pero a mí personalmente pues el camino de pronto sí me tocó cruzarlo, pero que me espantaran no. ¿Hasta dónde lo cruzó? Hasta la vereda San Lorenzo del Peñol. Caminando. Caminando. ¿Hay camino o selva? Para la época había camino y mucha selva, o sea, solamente era el camino por donde se llegaba porque mis abuelitos vivían en esa vereda y mi abuelita venía todos los viernes a visitarme porque gloria al cielo, me quisieron mucho mis abuelos, yo los amé también demasiado, los sigo recordando con mucho cariño. Entonces la abuelita venía todos los viernes a que mi papá le diera un poquito de comida para ella pasar sábado, domingo y ya ellos podían volver a mercar. Pero venga, ubiquémonos. ¿Dónde quedaba el río Nare aquí exactamente? Esto es represa y un malecón y selva. ¿Dónde venía el río Nare? Estamos aquí un poquito lejos del puente. Exactamente. Del vertedero, ¿no? Exactamente, ese es el cañón del río Nare. El río asomaba por allá. Sí. Hondo, bastante hondo. Bastante, era un río caudaloso y muy selvático. Y selvático, caudaloso. Sin caminos, profundo, como se dice. Caminos. ¿Cómo cruzaba uno el río de un lado, de aquí para el otro lado? Bueno, mi papá Ángel de Jesús Vargas construyó una canoa de madera. Sí. Se llamaba La Esperanza. Esa canoa la manejaban 2 personas, uno con una vara de madera como de unos 5 metros y el otro con una manila de unos 20 metros. ¿Pero ustedes salían por este lado o por el lado de arriba? No, por aquí. Por allá. A cruzar. Miremos aquí, Julia, para que sigamos contando ahí la historia. Entonces, esa canoa
La arrastraron era con lazos, con una manila de 20 metros y una vara de 5 metros. no tenía motor. No. ¿Hasta dónde subían? Con eso mi papá navegaba todo el río Nare, ¿Desde dónde hasta dónde? desde el Peñol hasta Santa Rita. ¿Y la subida era difícil? Sí, la subida era muy difícil porque sobre todo el que iba jalando y el que manejaba como Palanqueaba la el que dirección. palanqueaba la dirección le tocaba clavar esa estaca y yo veía que de niña veía que era un trabajo muy duro. ¿Y uno iba por un lado del río y otro por el otro, o los dos por el mismo? Los dos por el mismo lado. Ajá, bueno. Porque el río era muy grande y caudaloso, entonces no podían dejar que la lancha se desviara. ¿Qué llevaban en esa lancha? Madera, personas, maíz, animales, todo. O sea, era el medio de transporte único que existía. Y de venida. Y de venida traían las personas con la comidita y con todo lo que tuvieran que traer de donde venían. ¿Es esta misma o es otra? En este momento, o sea, para la época es esta lancha. Ahorita la mostramos, Sí. aquí está todavía. Para ¿Y la ¿Existe en este momentico, estoy hablando de 2011, existe esta lancha en el embalse en Guatapé? Sí existe. La vamos a ver. Sí, La yo veo. se las muestro, sí. Sí existe. Porque estamos en Santa Rita, pero vamos a... Avanzando de acuerdo al... Y vamos a terminar el programa en el malecón de Guatapé. Exactamente. Este es un verdadero paseo por nuestra historia. Gracias a Dios. Bien, bueno Julia, entonces nos venías contando que el río asoma por allá. Sí, el caudal del río es exactamente Antes de ese. que me diga esa parte, yo quiero que me cuente cuándo empezaron ustedes a oír hablar de la compuerta del río Nare, de la represa, de empresas públicas y de todo eso. ¿Cuántos años tenía usted? No, yo tenía muy poquitos años. Exactamente para esa época uno como que no sabía ni cuántos años tenía. Sí. Pero sí estaba muy niña, era una niña, no era una adolescente, era una niña. Niña. ¿De escuela? ¿En qué escuela estaba? No existía escuela para esa época, o sea que yo tenía menos de 11 ¿Y años. dónde fue a estudiar? Luego cuando construyeron la escuelita de captación, Ah, sí. allá, Miraflores, no Miraflores, sino captación, en Santa Rita, que era la de Santa Rita. que era la de Santa Rita, allá, fue donde fui a estudiar. Claro que inicialmente yo me trasladé de Santa Rita directamente a estudiar a Guatapé. Ajá. Cuando inició la compañía para construir la represa más grande de Colombia, Sí. la reserva más grande que hoy tiene Colombia, de agua, que genera tanta hidroeléctrica, tanta energía. Entonces vinieron unos aparatos grandísimos, usted no sabe el miedo. Cuando empezaron a tumbar madera, eso era un bullicio tan horrible que uno en vez de salir a ver, uno se escondía Sí. de miedo. ¿Y usted cómo veía a esos gringos? Al primero, usted me decía ayer que lo primero que vio fue unos gringos que los veían todos raros. Unos gringos rarísimos y fuera de eso que uno no le entendía nada. Ajá. Bueno, personas para nosotros extrañas porque nosotros estamos acostumbrados a vivir solos con la naturaleza. Y a ver campesinos. No muchos, porque la vereda es una vereda sola. Bien, ¿y usted por esa vereda salían a Guatapé? ¿Salían más a Guatapé, más al Peñol, a Alejandría o a Concepción? Porque es que aquí estamos en el punto de 4 municipios: Guatapé, Concepción, Alejandría y el Peñol, río arriba. Mi papá siempre nos llevó a Guatapé. Pasábamos el río por una garrucha. Sí, Miedosísima, horrible, de las experiencias más tenebrosas de niños, sí. de uno de niño. La experiencia más tenebrosa de eso era porque era un cajoncito y era demasiado alto y el río por donde pasaba la garrucha demasiado ¿Usted sabía caudaloso. nadar? ¿Qué íbamos a saber nadar nosotros y menos en un río de esos? Sí. No. Bueno, ahí vamos es que son muchas cosas, a mí se me ocurren infinidad de preguntas. Yo creo que de aquí vamos a ubicarnos en el punto donde taparon el río, que fue lo trágico. Donde construyeron la compuerta. Donde, sí, lo trágico para mucha gente, la compuerta y el bajón. Sí. Y otra cosa es que yo siempre le iba a preguntar, ustedes que tienen aquí la finca que era la número 1, La única. el punto clave, y el punto clave que sin esto no hay embalse, ustedes debieron haberse llenado de plata. No, señor. Mi papá siempre fue una persona de pronto un poquito acomodadita, pero para vivir dignamente, pero por el sudor de su frente, porque trabajaba más o menos de 3 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Pero yo pienso que en la época por desconocimiento nunca de pronto se le pudo dar el valor que tenía. Lo único que hizo, no sabíamos, ni mi papá menos. Lo único que de pronto hizo Empresas Públicas bueno con nosotros, que lo vimos por el lado bueno, fue que como a nosotros en la represa nos mojaba el rancho,
nos dio una casa de ellos para que viviéramos muchos años con todas las comodidades. Y luego le permitieron a mi papá y le dieron el terreno para él construir la última casa en que vivimos. Julia, no hemos hablado de la familia. ¿Su papá se llamaba? Ángel de Jesús Vargas Valencia. ¿Cuánto hace que murió? Hace unos 34 años. ¿La mamá? Mi mamá se llama Isabel Marín Rivera. Bueno, y a usted le dicen Julia Marín. ¿El Marín o el Vargas? Vea, lo que pasa es que a mí me ha tocado vivir un poquito enredado de todo. No, usted no está enredado, usted está yo soy Julia Marín. Lo que pasa es que mi papá, a ese que yo amo, recuerdo y adoro como mi papá, porque a él le agradezco. Por aquí tenemos una foto de él, sí. Porque a él le agradezco, sí señora, hay una foto de él. Porque a él le agradezco que me haya enseñado la caridad, la justicia y la igualdad. Era realmente mi padrastro. Ya. Era realmente mi padrastro. Julia, la mamá ya nos dijo, ¿cuántos hermanos? Somos 10 hermanos. ¿Cuáles son hacia la carrera de arriba para abajo? Chucho, Elvia, Rafael, Yolanda, Gloria, Olga, Luis Fernando, Patricia. Y yo creo que no se me olvidó ninguno, y si se me olvidó. Vamos al punto de la... Vamos al punto de la compuerta, exactamente. Estamos caminando sobre el malecón de Santa Rita, donde se taponó el río Nare en 1970. Eso fue como en enero de 1970. Vamos allá. Bien, aquí estamos casi en la mitad del malecón de Santa Rita, muy cerca de donde estaba la compuerta, donde lo último que hicieron para sellar definitivamente, juntando dos montañas. Pero miremos de aquí, de este malecón hacia abajo, por dónde seguía el río Nare, cuál era la ruta que el río continuaba para llegar hasta Alejandría y seguir. El verdadero cañón del río Nare es ese que hay ahí en el medio, en el fondo, en el medio de esa montaña. Pues qué bueno que lo podamos mirar, va bastante hondo. Sí. Profundo. Muy profundo. Y si uno mira más allá, estás entre montañas. Y si uno mira hacia allá, entonces corta esas dos montañas. ¿Y él va por este cañón o por el de allá? Por este de acá. Por este, a salir a una vereda que en Alejandría llama Sirpes también. También, eso el río cruza muchas veredas hasta llegar, hasta pasar, no sé exactamente si pasa por Alejandría. Por un ladito de Alejandría, sino que es que ahí en Sirpes está el puente de la carretera que viene de Medellín para Alejandría. Exactamente. Oiga, Julia, ¿cuánta profundidad podría llevar aquí el río comparado ahora con el embalse? Si no estoy mal, mi papá hablaba por ahí de unos 120 metros de profundidad. Sí, yo leí en alguna parte que estaba relacionado 117 metros la profundidad, o sea que eso podía ser la profundidad del embalse en algunas partes. Sí. 117, 120 sí. metros. Las partes más profundas del embalse de pronto disminuyó un poquito, pero por los rellenos. Sí. Ahí estamos viendo también las fotos de don Ángel de Jesús. Sí. Y de Bernardito Marín. ¿Cuál es la relación suya con Bernardito Marín? Mi abuelo, mi bendición de Dios. ¿Por el lado de la mamá? Por el lado de mi mamá. Bernardito vivió 100 años. 100 años de vida. ¿Quién le celebró los 100 años? Yo le celebré los 100 años y vivió conmigo los últimos 7 años de su vida. Murió en mis brazos. Y la historia de él es muy linda porque fue uno de los arrieros verdaderos. El abuelo mío fue arriero verdadero, donde él se iba y se quedaba 3 meses y llevaba pan de arriero en un costal, y esa era la comida que llevaba. Y era muy cruel de pronto en esa época, porque se iba él 3, 4, 5, 6 meses y uno nunca volvía a saber de él hasta que no volvía. ¿Con cuántas bestias? Con unas 12, 13 veces. Contaba que salía de Guatapé, salía de San Rafael con un viaje y llegaba a Pereira, bajaba a Armenia,
A los Santanderes. Iba hasta Buenaventura. Exactamente. Y de Buenaventura se venía con un viaje repartiendo, llegaba a un pueblo. De allá, ¿de dónde traía sal? La sal. ¿La sal de dónde viene? Porque él llevaba de aquí panela. Sí, la sal a Guatapé sí llegaba de Santuario, de San Vicente, y sobre todo del Retiro. Pero él la distribuía hasta San Carlos. Exacto, él distribuía. Y la llevaba a los Santanderes. Iba hasta Santander, hasta Charcón, hasta sí. no sé cuántos pueblos. Sí. O sea, ese era un arriero que se cruzó a Colombia cuantas veces quiera, sí. con 12, 15 mulas cargadas. Sí. Y vivió 100 años. Y vivió 100 años de vida. Muy humildemente, muy bella persona, el mejor de mis recuerdos. ¿Y la esposa de él? Mi abuela, una santa. ¿Cómo se pudo haber aguantado un arriero toda la vida? ¿Cuántos hijos tuvieron ellos? 10. 10 hijos. ¿Ella se llamaba? Julia Rivera. Julita también murió de muchos años. Yo tuve el privilegio de conocerlos, de ser amigo de ellos. Mi abuelita iba a 3 misas el día domingo, pero iba a la mitad. ¿Cómo era que le decían a ella, Julita? ¿Qué Julita? Ella era Julia... ¿Julia qué? No, ella era Ana Julia Rivera. Ana, era muy elegante. Sí. Hasta el último día se maquillaba. Hasta el último día ella se peinaba, se organizaba, se ponía toda linda, toda hermosa. Y se boleaba pintura. Y no mucha pintura, pero sí se organizaba muy bonita, se amarraba las colitas y se iba. Pero siempre que empezar por arreglarse, llegaba casi siempre a la mitad de la misa. Entonces, para completar la misa, iba a las 3 misas del día. Ah, en 3 pedacitos las completaba. En 3 pedacitos las completaba. Muy pinchadas. Sí, una persona tan humilde que nunca dijo un bobo. Julita, nos vamos a ir directamente para el puente. Miramos el sitio donde quedó la compuerta. Sí. Vamos al puente, que es donde hoy está el vertedero. Sí. Donde se vierte el agua sobrante. Sí. Y nos vamos al otro lado para que contemos otro poco de historias y vamos viendo también fotos de la familia, de las fotos antiguas y tratando de llegar a Guatapé con el final de este paseo por nuestra historia. ¿Listo? Sí, señor. Vamos pues. Muy agradable, por cierto. Aquí hay mucho que hablar. Me dice doña Julia que estamos aquí parados exactamente donde juntaron las dos montañas, donde quedó la compuerta. Por esa compuerta bajaba el río sus últimos días para seguir su curso normal, pero en el momento en que se bajó esa compuerta, el río se tapó y empieza a devolverse el agua y a llenar cañadas, cañones, entrecaños y todo lo que llaman la microcuenca del Nare, desde aquí hasta Santa Rita, hasta inundar territorios de Guatapé, del Peñol, inclusive de Concepción y de San Vicente. Julia, pero antes de tapar antes de esa compuerta, el río lo desviaron. Sí. Primero, ¿por dónde asomaba el río aquí? Exactamente en el medio de esas dos montañas. Hacia allá, sí, ahí, sí, entonces, por ahí viene. Venía así. Tocando un poquito territorios de San Juan, Santa sí, Marina, todo eso, Guatapé. Sí, entonces venía así, pegaba aquí a esta montaña de acá y se deslizaba aquí, así, y corría hacia ya recostada la montaña de allá. Un poquito donde está el puente. Sí. Y daba la vuelta atrás por este lado. O sea, sí. Cosa como un remolino. Sí, eso era. Unas vueltas ahí. Sí, eso eran unas curvas por naturaleza hermosas. Y cañón no había llano. Cañón. Solo cañón. Montaña. Profunda. Y aquí pasaba por debajo y tomaba estos cañones hacia Alejandría, ¿no? Cuando vinieron a construir el embalse, entonces lo desviaron muy exactamente acá, a que se fuera, mire. Ahí están, o sea, todo eso son consecuencias por donde desviaron el río. Sí, es que el relleno que aquí es grande. Exactamente, vea. Entonces desviaron el río por ahí para poder construir exactamente ahí la compuerta. ¿Qué llamaban compuerta? Era un tubo redondo grande. Sí. Tenía le construyeron como algo encima. Entonces, cuando el día que bajaron esa compuerta,
Entonces, ¿El 20 de enero del 70 o de febrero o algo así? Más o menos para los 70. Que bajaron esa compuerta, entonces empezó, ya obvio, ya no corría, se empezó a represar, a inundar las tierras de todos los municipios, total Guatapé y todos los municipios aledaños. Y eso se alborotó una pesca tan impresionante que yo sacaba carpas con una cabulla. Eso me venía contando, ¿cómo es sacar pescado con una cabulla? Es la experiencia más hermosa del mundo y más increíble, ni yo que lo hice me lo creo, porque yo le tiraba una cabulla larga, él empezaba a chupar la cabulla y entonces yo despacio empezaba a traerla hasta que la cogía de la cabeza. Sin amarrarle la lombriz. Nada, ni un anzuelo, ni absolutamente nada. Yo pienso que eso me pasó a mí y yo misma ni me lo creo. ¿Y se comía pescado parejo? Delicioso, o sea, eso sí vino una abundancia de comida, de carne impresionante. Cuando el embalse estaba creciendo, sí. En la pesca eso fue abundante. Porque todos los guatapenses y los de esta región de Antioquia tienen que recordar que el embalse Peñol Guatapé no es una etapa, son 2 etapas. Guatapé 1 y Guatapé 2. Guatapé 1 y Guatapé 2, o sea, la primera represa bajita, por eso construyeron alto, muy alto. Este terraplén para la segunda. Y entonces se deja allí el vertedero como la salida del agua sobrante para que esto no se desborde. Exactamente. Siempre las empresas tienen en cuenta de que tienen que dejar un rebosadero para cuando la represa llegue a su máxima extensión, entonces el agua que sobra bota, y por eso también cuando la represa está alta ha sido un fenómeno natural sencillamente espectacular, porque yo pienso que todos los embalses muy lindos, pero el vertedero de Guatapé sí es único. La cascada que forma. La cascada que forma es única. Julia, ¿dónde estaba usted ese enero del 70 cuando traque? Allá en el ranchito donde vivíamos. ¿Y no se va a inundar eso pues? Eso sí se inundó, pero mi papá tenía mucho cuidado, eso amanecía un trabajador vigilando qué tanto subía el río, hasta que Empresas Públicas nos dio una cabaña allá en ese alto donde está esa torre, para que viviéramos, una cabaña grande, 14 piezas, 7 baños, salones, vivíamos como unos reyes nosotros allá. Sí. Sí. Y de ahí entonces ya se fueron para Guatapé. De ahí ya no nos fuimos para Guatapé, sino que Empresas Públicas le adjudicó a mi papá más adelante un pedazo de tierra y mi papá construyó una casa muy grande, muy linda también, siempre muy acompañados. En esta casa de aquí hay una historia hermosa. Mi papá me enseñó justicia, caridad, igualdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la casa? Allá exactamente donde está esa torre, porque ya no existe la casa. Ah, en la montaña, donde allá está la torre, en la montaña, sí. Entonces allá, todos los domingos, mi papá se madrugaba a mercar a Guatapé. Y claro que te interrumpo, en ese tiempo ya estaba esta carretera y había transporte porque venían muchos carros con trabajadores. Sí. Hubo una época que esto fue lo más fácil para ir a Guatapé. Y mi papá, como era famoso y lo quería tanto la gente, y él era tan humanitario, la gente se regalaba y venía por él y lo llevaba y volvía y lo traía. Sí. Porque se reunía el domingo en mi casa de todas las veredas aledañas, conocidos trabajadores, extrabajadores de mi papá, con un costal amarradito con una cabulla. Sí. En esa época de niñez yo no sabía como para qué era que eso hacía, pero ellos llegaban, quitaban hierbas, ayudaban a ordeñar, ayudaban a cocinar y todo, y esperábamos que mi papá llegara el día domingo a la 1 de la tarde y él llegaba con mercado. Mi mamá tenía una olla con revuelto cocinando y entonces él traía carne como cabeza de cerdo o espinazo, entonces picaban eso, se lo echaban a esa olla y la gente esperaba que mi papá durmiera su siesta, sí. Y luego empezaban a hacer fila para una pieza. ¿Qué tenía mi papá en esa pieza? Frijol por bulto, comida, mucha comida. Entonces él a cada uno le echaba. Y él decía y es que le daba, que le fiaba, que le vendía. A él nunca le pagaron, pero bendiciones sí recibió muchas. Pero él lo hacía con amor. Él le daba comida a toda la gente. Él engordaba un cerdo de 150 kilos, lo picaba, nos enseñaba a picar la cebollita para la morcilla, se lo repartía a la gente para que comiera y le echaba en la bolsita para llevar. Vea, más adelante, bueno, porque es que llegó el embalse y usted todavía siguió aquí mucho tiempo. Sí, uff. Después vamos a hablar de lo que era el Club Los Ánades, si usted recuerda. Sí. Tiene que recordar. Sí. De la idea, de la fundación y de la puesta en funcionamiento de la Escuela de Santa Rita. Usted también... esa fue de pronto una obra netamente mía. Oh. A mí se me ocurrió que habían unos niños que necesitaban estudio. Allá también. Sí, ahorita vamos a estar allá. Y después vamos a hablar ya de la vida en Guatapé, del liderazgo, porque no me puede olvidar que tenemos que hablar de... Usted definitivamente terminó siendo muy amiga del lago porque hace parte de la cooperativa de lancheros de Guatapé, una de las cooperativas pues
sobre todo estas de servicios de transportes y estas cosas del embalse, la más antigua. La más antigua, la única. Entonces, que... imagine todas las cosas, el Club Lozana, de la Escuela Santa Rita, la Cooperativa de Lancheros. Todo. Y hasta del estadero Vaso de Leche y de Vaso de Leche. Bueno, de Vaso de Leche en tenemos un poco de cosas que hablar y por eso nos vamos a darnos otro paseíto al vertedero. Allá hablamos dos cositas para que nos remitamos a los ánades, enseguida a la escuela, de la escuela a la casa antigua, la última casa que tuvieron ustedes a la orilla de la carretera, sí, señor, muy cerca de la escuela, y ahí vamos contando todas estas historias para que terminemos con la cooperativa de lancheros y su familia, porque también hay que hablar de su familia. Exactamente, sí, porque Dios me tiene destinada como para vivir cerca del agua. Sí, allá en Montería, en Córdoba, donde vivo, también vivo cerca del río. Eso, porque viene tal vez la última pregunta, que es ¿cómo ve ese Guatapé que tanto compartió, vivió, trabajó, hizo liderazgo, para luego irse lejos a ver a Guatapé desde otro punto de vista? Sí, señor. Bueno, vamos a darnos otro paseíto, vamos hacia el puente del vertedero, y este bello paseo por nuestra historia nos recuerda más de 40 años atrás, 40 de este embalse. 40 de este embalse. A hoy, sí. El tapón de Santa Rita. Un programa que hacía muchos días teníamos deseos de hacerlo. Yo siempre he vivido como a la expectativa de ciertos temitas de la historia de Guatapé, que no es de Guatapé, que es regional, que es departamental y que es nacional, porque bien es sabido que por este embalse se generan más del 35% de los kilovatios de la energía hidroeléctrica que consume Colombia. Sí, señor. Y estamos haciendo parte de la historia, aportándole lo mejor de nuestra tierra y de nuestra gente al desarrollo regional y nacional. Julia, muchas gracias porque se dio el sacrificio de venirse con nosotros hasta aquí a compartir estas historias. Para mí es una verdadera satisfacción. En antes le doy gracias a usted por permitirme volver al sitio donde nací, la tierra que quiero, la tierra que amo. Y la que pregunta, entonces, ¿está contenta? Llevaré en mi corazón. Qué bueno. Vamos al puente. Sí. Y allá continuaremos con otro pasaje de esta linda historia. Vea, ahora estamos aquí, 2011, estamos en los 200 años de Guatapé, el vertedero ya estuvo botando agua, pero hoy no, estamos en el mes de marzo y como el invierno ha bajado un poquito, está el puente, está el vertedero, de lo que estamos hablando ahorita, Julia. Antes de que me cuente algo más, dígame quiénes, ubiquémonos aquí geográficamente, los municipios, ¿cómo están ubicados? ¿Dónde queda Guatapé? ¿Dónde queda San Rafael? ¿Dónde queda Alejandría? ¿Por qué lado queda el Peñol? ¿Por qué lado queda San Vicente y Concepción? Pues a ver, yo geográficamente... Si de niña se acuerda, pues... Bueno, creo que Guatapé, más o menos acá. Sí, por ese lado. Por este ahí va lado. bien. Queda acá Peñol. Peñol, o sea que aquí para arriba está el embalse todo hasta Malla de la Piedra, sí. Hasta junto al Peñol. Sí. Sí, señor. Viene San Vicente. Por detrás de estas montañas, Por pero detrás bien de esas lejos. montañas, pero muy lejos queda San Vicente. San Vicente. Y por detrás de estas otras montañas queda Concepción, bastante lejos también. Me decía que aquí está la vereda Santa Gertrudis. Y de ahí para allá hay otras. Y de ahí para allá otras que de pronto yo no... Bueno. Sigue Alejandría. Alejandría. Más o menos hacia allá. Sí, Alejandría. O sea que yo con esos caballos hacia allá, a Alejandría voy a parar. Sí, derechito a Alejandría va a parar. Y pienso yo que más o menos, si no estoy muy mal ubicada... Bueno, por aquí como Santo Domingo y San Rafael. Exactamente. Sí, ahí le dimos la vuelta a esto. Estamos en el corazón del oriente antioqueño. ¿Usted le tocó ver la construcción de este puente? Sí, señor. Todo. Bien. A mí me tocó toda la construcción del embalse. ¿Usted trabajó alguna vez con empresas públicas? Trabajé en la parte de meteorología. ¿Qué hacía? Entonces usted es meteoróloga. Yo no, de pronto profesionalmente no, pero bueno, me vieron como las capacidades. Trabajé mucho tiempo ahí en la parte donde está la estación climatológica, que ahí... ¿Qué le tocaba hacer? Medir el sol que hace diario. Sí. Y ¿Con medir... qué miden el sol? Se mide con una bola de vidrio en un aparatico y se le mete un cartón de papel, como una regla de papel diario. Entonces ahí ellos estudian cuántas horas hizo sol en el día, así sea un solo punto. Uh-huh. Sí. Igualmente la lluvia. Igualmente la lluvia se mide
por milímetro. ¿Por agua caída o por...? O sea, exacto, se miden son las aguas lluvias. ¿Y cómo llama el aparato del agua lluvias? A ver, hasta donde yo en esa época que no tenía mucho conocimiento, es una estación de climatología donde se medía el sol y se medía el agua, pero exactamente así. Como un higrómetro, creo. ¿No sé qué? Algo parecido. Pluviómetro. Un pluviómetro. Un pluviómetro. Un pluviómetro. Bueno, ¿y para qué esas medidas de cuánto sol y cuánta lluvia? Porque empresas públicas de una u otra manera tienen que tener un control permanente de lo que es la construcción de esta gran hidroeléctrica. Y porque se ha oído decir que aquí en Santa Rita es el segundo lugar de Colombia que más llueve después del Chocó. Exactamente, y si no, mire que ya por allá por las montañas viene el agua. Estamos un verano muy hermoso, qué lindo, pero ya viene allí el agua empujándonos, sí, es cierto. Sí, señor. Aquí no se descuida. Te iba a preguntar, me decía que aquí, por donde bajaba el río, había una cascada. Sí, había una cascada porque el río en esta parte bajaba como por encima de unas rocas. Entonces ahí no pasaba lancha. No. O sea, es que siempre el río, por mucha cascada que tenga, tiene unos espacios de remanso, sí. unos laditos. Entonces era por el ladito, pero más que cualquier cosa, de aquí para abajo yo no tengo conocimiento que hubiera existido. Mi papá nunca bajó. Nunca, esa mi la papá pregunta. no, mi papá nunca bajó. Mi papá siempre. No. A Alejandría por No. Siempre por acá. Yo pienso que el río navegable era entre aquí, Santa Rita y hasta el Peñol. Y hasta el Peñol, un poquito más arribita. Exactamente. Hasta un punto que llama hoy casi hasta la cabaña. Sí, cerca señor. de la cabaña. Sí. La otra pregunta es, bueno, ¿su papá era navegante o no? Simplemente la tenía como uso, la lancha. O sea, era subsistencia, era forma de vida. Forma de vida y de transporte. Se conocieron por allá Desembarcadero, el puente que pasaban. El puente Desembarcadero, sí. Subían hasta Peñolcito. Sí, ellos, o sea, como todas las rutas de transporte, él tenía sus sitios. ¿Y cuál era el vecino más cercano? ¡Ja! Sería mi Dios. Por acá no habían vecinos. En la parte de arriba. No habían vecinos, no. No existían vecinos porque los vecinos existían a horas. ¿Y para abajo menos? Y para abajo menos, muy lejos. O sea, no teníamos para esa época vecinos. Cuando ya la represa se construyó y nosotros ya nos trasladamos a vivir allí donde vamos a ir ahora, empezaron a venir gente de Medellín a comprar lotes para hacer cabañitas y entonces ya nos fuimos. Julia, usted aquí la sacó el embalse, la sacó empresas públicas, la sacaron los vecinos no tenía, se le acabó el trabajo con el pluviómetro, la sacó la violencia, ¿qué la sacó de aquí? Nada. De aquí, de esta vereda. Nada. Gracias a Dios. Visión al futuro. Ah, sí, visionando. Igualmente sus hermanos. Igualmente, gracias a Dios, en este sitio, no, que siempre hubo una violencia, no nos tocó la guerra a nosotros, bendito sea Dios, pero nos fuimos yendo, fue como cada uno abriendo futuro. Sí. Más sin embargo, yo me fui, estuve en otros sitios y regresé nuevamente a disfrutar de lo que era ya la máxima potencia del embalse, que era el turismo. Cuando estaba todo en funcionamiento. Que ya cuando estaba. Tenían aquí cabañas, carpas, el club, pescaderos, donde uno cocinaba un sancocho y le daban 1.500 pesos. Yo fui ahorrando, fui comprando mis cositas, pero siempre una mujer con ambiciones, pero ambiciones sanas y para vivir dignamente. Yo pensaba que me iba, ilusa también, yo pensaba que me iba a Guatapé. Hice ahorros, compré una casita en Guatapé, no la pude disfrutar en el momento, no me la pude estrenar, me tocó arrendarla para ir pagando, me quedé aquí, trabajé en una tiendecita, la disfruté al 1000, porque como me tocó la época de la violencia de los 95, también me tocó la bonanza. La bonanza, antes de eso hubo una época del turismo, mejor dicho, cuando pavimentaron la vía del 83, 85 en adelante, 85, Guatapé empezó a tener mucho turismo porque la carretera ya era pavimentada hasta Marinilla, o sea, hasta Medellín. Y el único eje central que buscaba el turista encontrar era el vertedero. Y el vertedero. Sí. Porque era lo único que turísticamente. Sobre todo cuando estaba botando. Y sobre todo cuando estaba botando. Cuando vertió la represa por primera vez, que fue en un noviembre del 88. Ajá. 20 me parece, 20. Que estuvo un buen tiempo votando. 20 de noviembre del 88, que se hizo una inauguración hermosa. Con misa. Con misa, los sacerdotes. Esa misa? Yo exactamente no me recuerdo quién celebró esa misa, pero lo que es. Ahí está el Padre Modesto, ya estaba. Yo no recuerdo bien, pero lo que sí sé es que se reunieron varios sacerdotes del oriente antioqueño y esa misa la celebraron allá con el agua corriéndole por los pies, porque ellos se quitaron todos los zapatos y la concelebraron allá
con el agua corriéndole por los pies. Sí. Yo para esa época tenía... Tengo alguna foto. Yo para esa época tenía como... para esa época estaba embarazada, como unos 7 meses y medio de embarazo. De Juanita. De Juan Carlos. De Juan Carlos. De Juan Carlos. Tenía 7 meses y medio de embarazo. Con los productos recogidos ahí, un solo día, fue que yo pagué mi parto particular. ¿Vendiendo qué? Chicha. Vendí ese día 120 cajas de gaseosa y mecato y yo no sé si buñuelitos o cosas. Yo puse gente a que trabajara. ¿Cuánto me ganaba? ¿Cuánto perdía? Yo no sé. Pero le fue bien. Pero me fue bien. Me fue bien, me tocó eso. Y me tocó solita. Pues sí, Julia, es cierto que por aquí es el sitio donde más llueve. Viene el agua Pero mire qué lindo, pero mire qué lindo ese paisaje. Ponemos a verlos aquí y nos vamos a mojar. Aquí estamos recibiendo el sol y aquí a unos muy pocos kilómetros viene un aguacero que viene, como dicen los viejos, tumbando ganado. Entonces vámonos hacia... al Club Los Ánades. A la escuela. Primero son Los Ánades. A este lado. No, Los Ánades son más allá. Más allá de Los Ánades sería lo último que miramos. Entonces las cabañas de aquí... Donde yo viví, la casita donde yo viví, luego la escuela y luego la otra casita y finalizamos con Los Ánades aquí en Santa Rita. Vamos marchándole a este paseo por nuestra historia. Pasamos el puente y nos vamos a ese sector. Julia, cuénteme, tenemos que ir aprovechando el tiempo aquí. Sí, señor. Hablemos un poco de la cooperativa. No, allí, hablamos un poquito para que me cuente de la cooperativa de lancheros de Guatapé, de esa experiencia que es de las primeras que empieza pues con el transporte organizado por el embalse, ¿no es así? Sí, señor. Pues de pronto, a ver, si a usted no le molesta, yo creo que de pronto en Guatapé iniciamos con eso, porque esa necesidad se creó fue allá en el municipio de Guatapé, cuando yo ya vivía allá. Hablemos de los primeros socios de esa cooperativa de lancheros. Bueno, la cooperativa de lancheros de Guatapé fue creada cuando yo me trasladé a vivir a Guatapé y nos fuimos encontrando como una cantidad de amigos que íbamos muy y empezamos a inquietarnos por la ola de turismo que se venía hacia el pueblo. Sí. Entonces se nos ocurrió reciclar puerta a puerta para conformar la cooperativa de lancheros de Guatapé. Una idea clara o que fuera la más correcta, no teníamos conocimiento ninguno. Pero sí lo hicimos, nos conformamos en cooperativa, sacamos estatuto, reglamento interno, nos inscribimos ante el Ministerio de Transporte. ¿Quién los asesoraba? Pedimos asesoría con Rodrigo Arismendi, que en paz descanse, con el señor Elmer, sí. Gilberto Castaño, bueno, Carlos Salazar, Basueleche, entre otros. Pedimos asesoría a Cornare, y Cornare nos mandó a un señor que en el momento se me pasa el nombre, pero el otro compañero era, que existe, que lo saludé esta semana, Virgilio Chacón. Entonces ellos fueron los que nos fueron como asesorando para los estatutos. Bueno, pero dígame nombres, ¿quiénes están abajo? Y que, mejor dicho, los que todavía están. No, pues es que, o sea, de pronto se me van a pasar, pero está Carlos Londoño, Basueleche, está Carlos Salazar, está Gilberto Incapié, está Elmer, está Darío Londoño, está Julio Butriago, está Leoncio Urrea, Gilberto Castaño, Leoncio Urrea, cosas particulares y muchos otros más socios que... ¿Todos tienen lancha o simplemente...? No todos los socios de la cooperativa no necesariamente tienen que tener lancha, porque la cooperativa también se hizo muy amplia como para contratar con empresas públicas y privadas. Por eso se hizo multiativa. ¿Cuántas lanchas tiene ahora? En este momento la cooperativa tiene aproximadamente entre socios y afiliados, tiene aproximadamente unas 26 lanchas. 26, ¿qué rutas cubre? Cubren todo el embalse, lo que es el Guatapé. Oiga, ¿cuánto vale un viajecito en lancha con la cooperativa desde Guatapé hasta aquí, hasta el malecón y el puente del vertedero y volver a Guatapé? Sería una atrevida en decirlo, pero yo creo que cuesta entre 80 y 100 mil pesos, pero también son como mínimo como unas 5 o 6 personas y máximo unas entre 12 y 15. Sí, eso va también en el número exacto, el precio varía también de acuerdo al número de personas. Ahorita hablamos de la otra parte. Vamos para la escuela o el club. Para la casita donde yo vivía.
Esta foto que vemos aquí con una vaca cogida de un rejo es en Santa Rita. ¿Quiénes están ahí? ¿La más alta quién es? La más alta es Julia, soy yo. ¿Usted? Sí. Enseguida acá, muy a la cabeza de la vaca, está mi hermana Yolanda. Después sigue por acá mi hermana Olga. La pequeñita que está a la derecha. Sí, la de vestidito amarillo es mi hermana Gloria. Y este niño que hay acá es Luis Fernando. Sí. Es mi hermano. Historia de esta casa. La historia de esta casa es para que... acá y nos contás pues a ver la historia de esta casa como con el corazón en la mano, si es que bueno, tiene sentimientos por ella. Le doy muchísimas gracias a usted y a su equipo de trabajo que me dan la oportunidad de regresar acá. Su casita. Mi casa. Ajá. Nosotros tuvimos un patrón muy hermoso que llamó José Giraldo. Entonces nosotros éramos mayordomos de estas cabañas. Pero de pronto yo siempre he sido una mujer como muy independiente y muy respetuosa de lo privado. Entonces yo no quería vivir así. Que llegara la gente y yo revuelta con todo el mundo. Me parecía muy incómodo. Entonces yo le dije a mi esposo que yo así no quería vivir, que hablara con el Señor si nos podía hacer una casita, una piececita para vivir. El Señor, muy buena gente, diseñó esta casa, la construyó, nos pasó a vivir acá y fuera de eso, tan lindo y tan noble que me hizo el primer local para yo poner mi primera tienda. Y gente que veníamos aquí. Y todos los guatapenses que les doy gracias infinitas. Veníamos aquí. Siempre venían. Sí, yo nunca estuve sola, ni un día de mi vida estuve sola acá. Me fue muy bien. De pronto, gracias a Dios y a esta tiendecita fue que fuimos recogiendo con qué comprar la casa. ¿Cuánto vivieron aquí? Aquí vivimos alrededor de unos 12 años. 12 años. Cuando esto estaba en el auge, las lanchas, el turismo, a la larga era una bendición de Dios y los reyes éramos nosotros porque era tierra de nosotros, era tierra de nosotros. Sí, en su propio... Exactamente, era tierra de nosotros, entonces nadie nos molestaba. Incluso yo aquí llegué a tener una cantidad de vacas, gracias a Dios. Oiga, comían en tierra. Aquí hay una vaca que está dándole de mamar a 2 terneros. Ay, sí, esa experiencia fue maravillosa porque, vea, primero yo le ordeñaba a mi padre y a mi madre más o menos 15 vacas en ese alto. En ese morro. Sí, pero Dios siempre ha tenido una bendición grande para mí, entonces Dios luego me regaló en el transcurso del tiempo la oportunidad de volver a vivir aquí y de ordeñar de pronto esa misma cantidad de vacas, pero mías. Entonces un día había 9 vacas para criar y resultaron, eso fue en un término de 8 días, y resultaron 10 terneros. ¿Qué tuve que hacer yo? Pegarle 2 a la más mansita. Esa. Ahí está levantando el de otra. Ahí, sí, no sé, yo ahí sí ya... Sí, amamantando. Amamantando esa vaca, como era la más mansita, que se llamaba la Tesoro, entonces ella me levantó las 2 crías. ¿Quién está aquí? Aquí estamos ya en el puente del vertedero. Una foto muy vieja. Una foto muy vieja, esa foto tiene 22 años, mi hijo cumplió 22 años el 22 de enero de este año. Eso, o sea que esa foto tiene 23. Esa foto tiene 23 años. Ya aquí en el vertedero. Ya aquí en el vertedero. Y como ahorita vamos a hablar de la escuela, aquí están las... Aquí mismo en esta casita nació la... ¿La escuela fue aquí? Aquí mismo en esta casa nació la idea de la escuela. Nació la idea de la escuela. Yo veía niños que se fueron, o sea, lejos, pero los veía que necesitaban estudio y no querían. Yo siempre he sido partidaria de mirar el futuro, de aprender cosas, de no quedarse uno atrás. Buenas o malas nos toca, porque hay que evolucionar en el tiempo. Entonces yo solicité a empresas públicas me dieran un terreno, me lo dieron allí. ¿Cómo construimos la escuela? Con convites, pidiendo. Yo he sido una buena limosnera, porque no me ha dado pena pedir, pero todo lo que he pedido y he obtenido en la vida, es que lo he compartido. Vos sabes que hay mendigo y limosnero. Mendigo es el que pide y no da. Limosnero es que pide, y da, recibe y da. Ah, bueno, entonces yo soy una buena limosnera. Limonera, no mendiga. Exactamente. Porque es que los mendigos saben recibir, tienen las manos estiradas, muy estiradas para recibir. Pero no comparten. Para dar no. Entonces se creó la escuela, llegó a tener 23 niños, nombraron a Blancanelli Zuluaga Salazar de Granada, Antioquia como profesora. Ahí está en la foto. Ella está ahí en la foto con los niños. Enseñaba de primero a quinto. Ahí fue evolucionando, enseñaba de primero a quinto. Luego, por la guerra, sí, ya mucha gente se fue retirando, entonces se acabó la escuelita. Qué tristeza, no están sino los cimientos. Pero bueno, gloria a Dios, en la época se hizo lo que se pudo. Me venía contando usted ahora otro tema, que usted toda la vida
ha sido pegada al río o a la cultura del agua, pero que le tiene mucho miedo al agua. Busca el agua y le tiene miedo. ¿Cómo es eso? Julia Marín está donde Dios quiere tenerla. Hey. Pero La quiere tener a la orilla del agua. Y me quiere tener a la orilla del agua. Nunca he podido descubrir como por qué. Lo he visto como el lado más positivo de mi vida, lo que Primero, soy. aquí a la orilla del río Nari. Primero de niñita, de bebecita, al lado de la quebrada San Lorenzo. Quebrada San Lorenzo. Después al lado del río Nari. Sí. Enseguida la represa. Aquí al lado de la represa. Aquí al lado de la represa. Allá, aquí y allí. Sí. Bueno, al frente. Al frente. ¿Se fue a Guatapé? Me fui a Guatapé. Al frente de la represa. Malecón. Bendición Divina es un restaurante que tiene hoy 22 años, gracias a Dios. En nuestra Vaso de leche. Vaso de leche. Vaso de leche es su esposo. Vaso de leche le dicen a mi esposo hace más o menos 60 años. ¿Por qué le dicen vaso de leche? Porque era y que muy tímido, entonces cuando andaba por ahí, por las tierras, por el mundo andante, le ofrecían comida y él no recibía comida por pena, pero le decían que si quería un vasito de leche, entonces él lo recibía. Yo creo que era por el color, es que en qué se parece Carlos, que es bien moreno. A eso. Tal vez a la mosca que le cae la leche. Tal vez a la mosca que le cae la leche. Pero vaso de leche es universal. Universal, a nivel internacional, vaso de leche es único. Es reconocido. Pero bueno, seguimos en el agua. Y cuando se fue de Guatapé, pues para otro departamento. ¿Y qué le parece que por cuestiones de salud, de pronto de problemas internos de familia, me dio por irme a Montería? Y me toca vivir precisamente en una casa que, digamos que a 2 metros puedo meter el pie al río Sinú. Al agua. Al río Sinú, el río Sinú, grande. Bastante caudaloso y grande, por cierto. ¿Usted pesca desde la cocina? Ahí desde la cocina mi hijo tiraba el anzuelo, yo tiraba el anzuelo y sacábamos pescaditos. ¿Aquí qué sacaban en la represa? Carpa, al principio cuando la represa Zabaleta, sí. y trucha. ¿Y allá en el río Sinú qué sacan? Allá en el río Sinú se saca bagre, se saca bocachico y se saca unos pescaditos que les dicen moncholo. Moncholos, buenos. Sí. Bueno, entonces allá vivía a la orilla del río. Bueno, ¿O ha cambiado de casa? No, viví 6 años a la orilla de ese río, me trasladé como unas 6 o 8 cuadras arriba y estoy a 1 cuadra del río. ¿Otra vez? Otra vez. Y no sabe nadar. Y vengo a Guatapé y mi casa está al frente de la represa. Y no sé nadar y le tengo miedo al agua, sobre todo a la corriente le tengo, al agua que es, a esta no le tengo tanto pavor, pero a la que es corriente de río le tengo pánico. Ajá. Julia, muy bueno. Oiga, muchas gracias también porque nos ha querido acompañar aquí, ha venido con nosotros, Ay, sí, ha tenido casa. la disponibilidad total como siempre lo es Julia. Qué rico que vinimos a su propia casa, que estuvimos allá en el otro lado donde nació, ahí donde empezamos el paseo. Esa casa, se me olvidó decirle que Ya está en el agua. Esa casa está tapada por el agua desde la primera etapa y fuera de eso, muy chistoso para mi vida de niña, que la cama era un cajón y la cobija era una chula esa en que mi papá llevaba salvado para los cerdos. Calientica. Calientica, calorosita. Es que mejor. Mejor que las de ahora que dan tanta alergia. Sí. Bueno, vamos al sector de la escuela, se nos va acabando esto. Y este es un paseo por nuestra historia, me parece que hoy ha sido bien sencillamente interesante, espectacular, bien paisajístico, bien panorámico y con buenas, verdaderas historias de vida. Sí, que causan nostalgia. Muchas, ¿sí o no? Sí. Pero muy rico. ¿El alcalde que le tocó hacer esta escuela? El señor Ramiro Yepes. Ramiro Yepes. Bueno, aquí están las ruinas, hay un poquito del altar de la Virgen, como un monumento. Y desafortunadamente Lo que era el espacio de la canchita y los salones. Esto sí. Finalmente lo tumbaron porque se acabaron los niños y también mucho de la violencia. Y mucho la violencia. La violencia sí fue la promotora de
Esta fue la escuela Santa Rita. ¿Cuál fue la violencia que hubo aquí? Aquí estuvo la violencia cuando era la guerra entre carteles. Ajá. Y después llegó parte de las FARC, después los paramilitares. Exactamente, sí, y fueron. Se fue descomponiendo, gracias a Dios. En esta zona a mí me tocó convivir con 5 frentes armados. Y ya ahora nada. Ahora es nada, paz, tranquilidad, queda la historia. Gracias a Dios. Una preguntita ahí al vuelo para que nos vamos. ¿Qué familias tenían niños aquí en la escuela? Tenía la familia Morales, Ríos, Naranjo. ¿Usted tenía aquí niños? Yo tenía mi hija Juana María. Mi hija Juana María inició aquí. ¿Se acordará usted en qué año se cerró esta escuela? No, porque la escuela estuvo sola mucho tiempo. Y después la mandaron ya. Exactamente, sí, la escuela, o sea, las propiedades como tal, las construcciones estuvieron solas mucho tiempo. Ahora nos van a mostrar la última casita donde ustedes estuvieron aquí. Como familia. Como familia, y como decíamos hace rato también, aquí llueve demasiado y ya viene el agua. Y ya está lloviendo. Viene detrás de nosotros, entonces vamos, nos muestra la casita y nos vamos al malecón de Guatapé para ver la lancha que dice usted fue la primera. La que continúa. Navegó por el embalse y todavía hay, ya remodelada, ¿no? Ya es modelo. Exacto. Ya es modelo 2011, pero es la misma. Pero es la secuencia, o sea, es la que la representa. Sí, la que la representa. Listo, Julia, oiga, qué bien. Nos hemos dado hoy un gran paseo por esta bella historia y nos vamos alejando porque el invierno va llegando. Y sí, como señor. Estamos en Santa Rita, el segundo lugar de Colombia donde más llueve después del Chocó. Aquí nos está demostrando el firmamento que eso no es ningún cuento. Con la diferencia que son negritos y aquí somos blancos. Pero chupamos la misma agua. Pero chupamos la misma agua. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos allá. Bueno, señor. Vea, por aquí todavía se produce paja. La economía tradicional de Guatapé. Por aquí hay pajeros. Y aquí nos tenía la buena silla. Nos dice usted que aquí quedó la última casita de ustedes. ¿Cómo era esa? Sí, la casa, ahí donde están esos arbolitos, que era la casa que construyó papá con sus propias manos, donde viví con mi mamá y mis hermanos y él como familia los últimos años. Casi al frente de la escuela. Casi, sí, la escuela al ladito y siempre al frente del embalse, con una vista hermosa. ¿En qué año murió su papá? ¿O cuántos años hace que murió? Mi papá hace 34 años que murió porque él dejó un hijo de 1 añito y él tiene 35. ¿Conoció el embalse? ¿Mi papá? Sí. Sí. Pero poco tiempo. Muy poco tiempo. Y de pronto la primera etapa. Porque no creo que la segunda lleve los... ¿Qué decía él del embalse y de empresas públicas? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo? Él siempre fue una persona con un carisma que se daba a querer de todo el mundo, entonces él para empresas públicas era una persona súper valiosa. Y empresas públicas para él, obvio, por eso vivíamos en una casa de ellos. Siempre tuvieron buenas relaciones. Muy buenas relaciones. Diferentes a la de mi vecino aquí, don Salvador Velázquez, que también ya descansa en paz, que él no estuvo de acuerdo con negocios. Exactamente, hablando del señor Salvador, que lo recuerdo con mucho cariño porque sí, él también está dentro de mi familia, él es el suegro de mi hermana. Ajá. Entonces él sí fue muy escéptico, él nunca vio a empresas públicas virgen, ni nunca negoció, ni nada. Lo admiro como hombre de palabra y ermitaño, él murió en su ley. Eso es muy respetable. Con don Salvador hicimos un programa de estos muy bonito, muy interesante. Por supuesto, la versión de él y su manera de ser y de vivir, pero igualmente una persona queridísima y buen amigo. Sí, señor, buen amigo. ¿Cuántos tiempos vivieron aquí, me dice usted, en esta casa? Nosotros aquí pudimos haber vivido, de pronto es muy arriesgado decirlo, sí, pero nosotros en esta casa pudimos haber vivido con mi papá por ahí unos 8 años. Porque el derrame le dio acá y murió ahí. Y sí, prácticamente. Sí. Y ya como familia, hasta que ya la problemática que hubo prácticamente nos sacó, ya mi mamá viuda con esa cantidad de niños. Pero en el tiempo en que vivían aquí, ¿todavía vivían de la madera, de la agricultura o habían cambiado de actividad? También cuando llegó el embalse vino una época buena para papá y para mamá, que era que se alimentaba la gente de la compañía. Ah, sí, aquí hubo mucha gente. Entonces, y fuera de eso, empresas públicas los trabajadores de empresas públicas nos regalaban mucha comida y nosotros peleábamos por un sobradito de los que nos dejaban los cadeneros y la gente de empresas públicas, porque a nosotros nos parecía delicioso, así comiéramos de pronto de lo mismo. Los hermanos suyos, algunos tienen inclinación a la minería. ¿Por qué?
se volvieron mineros, pienso yo, después de un tiempo, como los cambios o lo que la situación lo obliga a uno. Mi familia fue minera, yo sí de pronto nunca estuve de acuerdo con eso, yo de pronto soy de las únicas personas que no, de los únicos hermanos que no he llegado a la mina, pero hasta mi mamá fue minera. ¿Usted el oro lo encuentra en el negocio? El oro lo encuentro yo como en la vida misma, en lo que yo soy como persona, en lo que aprovecho de las demás personas. Para mí todo es una bendición. Julia, ¿cuánto hace que usted no venía por aquí? Ay, señor Álvaro, por ahí alrededor de unos 6 años, Ajá. Porque yo siempre he querido llegar a mis raíces. Sí, volver. Sí, siempre yo vengo a Se ver. dice que uno en la vida siempre está de regreso. Uno siempre está de regreso. Más de regreso que de ida. Más de regreso que de ida, eso es cierto. Sí, Eso es buscando cierto. el origen. Y yo amo mi tierra, mi gente, mi pueblo, todo, sino que de pronto por salud me vi obligada a desplazarme a otro lugar. ¿Cómo se ve Guatapé desde lejos, de otro lado? Guatapé desde lejos, vea, yo a Guatapé lo veo hermoso cuando, o sea, siempre lo vi muy lindo y con mucho futuro cuando vivía y estaba ahí. Y ahora que estoy fuera, cada vez que vengo encuentro cosas nuevas, proyectos nuevos, siempre desarrollando, yo siempre hacia el futuro. Yo pienso que Guatapé, con toda la problemática y todo lo que pueda pensar cada una persona que es muy respetable, yo siempre pienso que Guatapé seguirá siendo la sucursal del cielo y que para Guatapé hay grandes cosas. Y que es un pueblo puntero, modelo. Exactamente, que es modelo, es uno. ¿Cómo ve las calles, las avenidas, los arreglos, los adornos? Todo me parece muy bonito, respetando pues lo que de pronto puedan pensar otras personas. A mí me parece realmente bonito. Sí, es indiscutible. Hablando de belleza, hablando de cultura, hablando de algo para vender hacia el mundo, me parece muy lindo. Excelente, está muy bonito. Me parece muy lindo. Uno, o sea, uno caminando por el municipio de Guatapé, por mi pueblo, siente que está como en algo irreal. Yo siempre he tenido esa... ¿Pueblo de fantasía? Sí, como esa sensación. Julia, pues nos mojamos. Vámonos. Qué pena, hombre, pero es que sí. Esta agüita no deja charlar. Bueno, vámonos. ¿Qué más? Hola, bien, chico, bien. ¿cómo está? Entonces sí. Vámonos, señor Álvaro, porque nos sacó el agua. Hacia Guatapé. Sí. Bueno, señor. Vamos a concluir porque el tiempo se nos acabó en este gran, largo e interesante paseo por nuestra historia. Estamos hablando de la lancha. Aquí está la lancha que ya no se llama La Esperanza, sino J&J. Sí, señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la lancha que viene del río Nare, original del río Nare, cuando ya nosotros nos trasladamos a vivir acá, la trajimos y fue pionera aquí en la cooperativa de lancheros. Fue la primera lancha, La Esperanza, junto con la tintorera que era de lata. La Esperanza de madera y la tintorera de lata. ¿De quién era la tintorera? De Álvaro Garro, que en paz descanse. ¿De quién era la piragua que está aquí también? La piragua es de Leoncio. De Leoncio, muy bien. De Leoncio Urrea. Hablemos aquí de la... Bueno, aquí está su familia. Mi hija. Estoy yo ahí con mi hija, bendición divina, para nadie es ajeno en el municipio que es una niña que nosotros adoptamos. ¿Por qué Juana y Juan? Juana y Juan, porque yo siempre he sido como atravesada, esos son como ideas mías y de pronto tuve un compañero que siempre apoyó esas cosas. Bien, usted vive con Juan. Yo vivo con Juan Carlos. Hablemos un poquito de Juan, aquí está una escuela, ¿qué es esto? ¿Esto es de la Naval o es de la...? Juan Carlos fue educado en la escuela, en el Colegio Militar Almirante Colón de Montería. ¿Cuál de ellos es ahí? El más alto. ¿El más alto, el más grande y el más bonito? Sí, mi hijo sí es muy lindo. ¿Qué acto es este? Esa es la ceremonia de grado del bachillerato. Mi hijo se graduó de 16 añitos
con una libreta militar de primera, con un reconocimiento por buen estudiante, como cadete distinguido y con una medalla de honor al mérito. ¿Esta es en el mismo acto? Esa es en un acto de cadete distinguido, con su padrino. Ajá. ¿Todo esto es en Montería o en dónde? En Montería. Aquí Esa es completo. Esa es una ceremonia de grado, porque Dice el 2 de diciembre de 2005, libreta militar. Exactamente, porque para la libreta militar, porque con la parte militar se manejan muchos grados, permanentemente se va ascendiendo y se manejan grados. Sí. Sí. ¿Y esta acción qué representa? Esa acción representa él en un desfile representando el colegio militar. Bueno, doña Julia Marín, muchas gracias por participar del programa, por, ¿cómo digo yo?, propiciarlo, por la bondad y por la apertura con que nos ha narrado, nos ha compartido toda la experiencia, la de la vida familiar, la de la vida laboral, la de historias de la empresa, del embalse, de las lanchas, de la cooperativa, de todo. Muchas gracias. Y pues si usted tiene algo más que contarnos en muy poquitas palabras en torno a esa experiencia de vivir junto al embalse, vivir junto al río e irse de Guatapé, mirar Guatapé desde otro lugar, qué rico escuchar. Bueno, yo soy una mujer agradecida con Dios en la vida. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni me quejo de nada. Yo pienso que uno tiene que vivir las épocas que le tocan. Afrontarlas y por las adversidades nos toca pasar a todos. El que no tenga pecado que tire la primera piedra. Siempre he actuado de buena fe, he tratado de ser lo mejor. Con la cooperativa Lancheros una experiencia hermosa, llevamos 20 años, lo celebramos el año pasado. Para terminar, antes de que me olvide, en septiembre de 2010, el año pasado, celebraron sus 20 años. Celebramos los 20 años pues que de sea creada. También hoy un honor, un homenaje, un reconocimiento a la cooperativa de lancheros de Guatapé, que tanto hemos hablado hoy, y que es la cooperativa de transporte náutico, lo más antiguo de Guatapé, que viene también muy al lado de la historia del embalse. Sin dejar de anotar que la cooperativa de lancheros, la primera oficina que tuvo fue la sala de mi casa, ahí en el Bazueleche. Fue la primera oficina, ahí fue donde se inició la cooperativa. Entonces siempre hemos estado muy ligados, quiero mucho a mis compañeros, los acepto como son. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a Guatapé, así me toca vivir en otra parte. Lo único que le pido a Dios es que me regale la oportunidad de estar viniendo. Si Dios quiere que me venga a vivir aquí, pues aquí volveré. Doña Julia. Y muchísimas gracias a usted, señor Álvarez, al equipo de trabajo. Este es un paseo por nuestra historia. Sí. Qué rico que nos volvamos a ver en otro paseo por la bella historia de nuestra tierra y nuestra gente y nuestra patria. Si Dios quiere, así va a ser.